dispuesto, Señor, para nuestras vidas. Tócanos en lo más profundo de nuestro ser, para entender, Señor, para qué nos has llamado, para qué nos has escogido, Señor amado. Y que como María podamos entender, Señor, que la mejor parte, que escoger la mejor parte, es estar a los pies del Maestro, allí, Señor, donde tú haces arder con tu amor mi corazón, donde tú apasionas por ti mi vida, Señor, donde tú me enciendes con el fuego del primer amor, donde tú mueves todo mi ser, Señor, en pos de ti. Por eso permíteme entender esta mañana mientras elevo un cántico, Señor precioso, que es a tus pies, donde arde mi corazón. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me aceptaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y así permaneceré postrado a tus pies. Y así permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Señor, damos ese entendimiento de que no hay nada mejor para nuestras vidas, no hay nada mejor para nuestro corazón, el buscarte a ti, como expresó el salmista. En cuanto a mí, el buscarte a ti es el bien. Como expresó aquel Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Y como pudo decir aquel Pablo, en cuanto a mí, el vivir es Cristo. Permítenos a este pueblo este entendimiento, Dios, de vivir en una relación gloriosa contigo, una relación que nos provoque cada día es amarte, Señor, y a vivir para ti. Nos provoques amarte, Señor, a vivir para estar contigo, a vivir para estar unidos a ti.
de todo nuestro corazón, Padre. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por rodearnos con tu amor, Señor. Gracias por poner tu bálsamo, el bálsamo de tu presencia en nuestro corazón, en nuestras vidas. Gracias por llenarnos esta mañana, Señor amado. Gracias porque aunque nosotros consideramos que son muchas las cosas que necesitamos, una sola es nuestra necesidad, y eres tú, Señor. Tú que nos llevas a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo nos pastoreas. Tú que confortas nuestra alma y nos guías por sendas de justicia, Señor. Gracias, permítenos oír tu voz esta mañana. Gracias a sí mismo por permitir, Señor, que podamos honrarte con nuestro dar. Podamos tomar, Señor, de lo que tu preciosa mano nos provee, para de ello darte a ti, para de ello honrarte, Señor, para con aquello de lo que recibimos de tu mano, Señor, nuestro corazón pueda expresar una inmensa gratitud hacia ti, reconocimiento de que tú eres el Dios que nos sustenta, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos ha hecho manifiesta su fidelidad cada día. Una fidelidad que no ha dejado de ser, una fidelidad que no ha parado, que no ha terminado, que no puede dejar de ser, porque pertenece, Señor, a tu carácter, a tu naturaleza, y todo lo que es tuyo no puede dejar de ser, porque es eternamente y para siempre, Señor. Gracias por cuidar de nuestras vidas, gracias por manifestarnos tu amor, gracias por cubrirnos, Señor, con tanta misericordia. Oramos por cada hermano y hermana, Señor, que han estado afligidos, aún en su salud, afligidos en su corazón, en su espíritu, con diversas circunstancias, Señor, y rogamos que a cada uno le ayudes y le fortalezcas y le levantes, Señor, y te reveles en medio de cada situación aflictiva al corazón, para poder entender, Señor, que no hay nada mejor que estar junto a ti, Señor. Padre, asimismo oramos, Dios, por Nora Ospina. Ponemos su salud, Señor, en tus manos. Tú conoces las circunstancias en las que ella está esta mañana, y oramos que seas propicio no solamente a su vida física, sino a su corazón, Señor. Precioso Dios, que tu mano hermosa sea sobre la vida de Nora, ayudándole, como obrando conforme a tu voluntad en su salud y en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Ponemos tu palabra esta mañana en tus manos y oramos, Señor, que tu palabra, Señor, sea oída en nuestro corazón, las palabras que vienen de parte tuya, Señor. Que todo lo que no sea tuyo lo quites, lo arranques, Señor amado, y que seas tú el que nos des luz, Señor, para escudriñar tu palabra, no conforme a nuestro parecer y a las cosas que queremos oír, sino conforme a todo lo que establezca en nosotros tu perfecto y glorioso propósito. Padre, te bendecimos, te damos gracias con todo nuestro corazón. Asimismo, oramos en esta mañana por cada varón al que le has permitido el privilegio de ser padre, Señor. Y oramos por cada uno de los papitos, Señor, para que tú los fortalezcas, los bendigas, Señor, le llenes el corazón, que aún en ese rol que a cada uno le ha permitido, Dios, de ser padre, te reveles, Señor, al corazón, y permitas que en ese rol haya conocimiento tuyo, Señor. Colocamos la vida de cada padre, Señor, en tus manos, y oramos, fortalécelos en su ser interior, bendícelo, levántalos como varones de verdad, Señor, en tus caminos y en tus sendas, papito hermoso. Les bendecimos con acción de gracias en el glorioso, puro y santo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta hermosa mañana en el que el Señor nos permite esta gracia preciosa de reunirnos en su nombre para pedirle al Señor que nos hable, porque como ovejas del rebaño del Señor tenemos una gran necesidad,
y es oír al Señor en lo profundo de nuestro corazón. Las ovejas conocen la voz de su pastor en su interior, pero no la voz de un hombre al que tiene una función y se llama pastor. Esa no es la voz que tú necesitas conocer y oír. La voz que tú y yo necesitamos conocer y oír es la voz hermosa y gloriosa del gran pastor de las ovejas. Así que le invito a que me acompañe a Lucas, capítulo número 11, versículo número 1. Lucas, capítulo número 11, versículo número 1. Hay muchas expresiones en la palabra del Señor muy hermosas, a través de las cuales Dios nos va expresando la relación que Él quiere tener con nosotros, y son muchísimas figuras las que Dios ha utilizado para podernos expresar esa relación que Él desea tener con cada ser humano. Lo ha expresado en la relación pastor-oveja, la ha expresado en la relación esposo y esposa. Dice la Escritura que respecto a la relación de Cristo con su iglesia, el matrimonio es un misterio. También ha expresado ese tipo de relación a través de lo que es ser padre en relación con ser hija o hijo, y en cada una de estas relaciones Dios nos va dando luz de cómo Él planeó desde la eternidad tener una relación muy profunda con cada uno de nosotros. Y el Señor permanentemente, cuando nos va dando luz en su palabra y por su Espíritu, va ensanchando nuestro corazón en esto, porque nuestra mayor necesidad es una relación con el Señor. De eso depende todas las cosas, porque Él es la fuente de todo. De Él proviene todo el sustento, de Él proviene toda la ayuda, de Él proviene todo lo que mi corazón necesita. Y en Lucas, capítulo número 11, versículo número 1, aparece esta expresión: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y nosotros vemos que una necesidad muy profunda en la vida del creyente es la oración, porque la oración ha sido expresada por Dios como una gracia de Él para que nosotros podamos entrar en un contacto muy profundo con Él y con su corazón, con su presencia. Y cuando miramos aquí lo que acontece respecto a cómo Jesús oró y lo que los discípulos pudieron percibir acerca de Jesús, encontramos que para los discípulos de Jesús orar no era algo nuevo, como tal vez para muchos de nosotros que podamos llevar tiempo en la vida cristiana escuchando tantas cosas. Hemos escuchado acerca de la oración, acerca de la necesidad de relacionarnos con Dios, pero para estos discípulos la oración no era algo nuevo, simplemente que ahora ellos se están encontrando con algo totalmente diferente a lo que ellos han aprendido y a lo que ellos han recibido, porque ciertamente toda la nación de Israel es una nación que ha tenido una vida religiosa y prácticas, de manera que dice la Escritura cuando habla en Mateo 6 acerca de la oración, que muchos amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, o sea, que era un acto público, era algo que se hacía, era algo que era conocido. Y aún más, si una persona al presente tiene la oportunidad de ir hasta Israel, allá en una parte donde quedaba el templo, allí hay un sitio que es conocido como el Muro de las Lamentaciones, y mucha gente allí pasa horas enteras orando, de manera que no es algo desconocido para toda la gente que en este momento del capítulo 11 estaba viendo lo que acontecía en relación con la vida del Señor Jesús. O sea, que había oración en las sinagogas, había oración en las casas,
había oración en las calles, había diversas formas de expresarlo, pero en cierta manera la oración se había distorsionado mucho y se había convertido en algo muy distante de lo que Dios había establecido, de manera que muchas veces la oración se había vuelto como la oportunidad de que una persona en medio de la oración exhibiera cuánto sabía de las Escrituras y cuánto sabía o con cuánta elocuencia se podía expresar, porque ahí cuando dice que ellos amaban el orar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, o sea, se había convertido en un acto más externo que en un acto de relación personal con el Señor, y en un acto donde muchas veces el corazón humano hacía era alarde de las cosas que hacía y no era un reconocimiento de lo que Dios estaba haciendo en su corazón. Cuando recordamos la parábola del fariseo y del publicano, encontramos que el fariseo está orando, pero está orando y su oración fue como una exhibición de cualquiera de las cosas que él pudiera hacer, como si eso fuera una capacidad que ellos tenían y no una gracia de Dios que había visitado sus vidas. Por eso, en cierta manera, si Dios me permite hacer algo, con ese algo yo no puedo hacer alarde de nada. Ese cualquier cosa que Dios me permita en relación con Él, lo único que tiene que hacer es llevar mi corazón a estar más humillado delante de la presencia de Dios, porque su gracia es la que está produciendo eso en mí. Pero la oración estaba tan distorsionada que aquel fariseo oraba y hacía alarde era de cómo él ayunaba 2 veces por semana, de cómo él hacía prácticas religiosas, pero esas prácticas se habían vuelto solamente prácticas vacías, prácticas rutinarias, prácticas que realmente solamente se habían vuelto palabrería, como dice la Escritura, se había vuelto vana palabrería, muchas expresiones que parecían coherentes. Pero si vaya conmigo a Lucas, acompáñenme a Lucas capítulo número 20, allá adelantico, Lucas capítulo número 20, en el versículo número 45, Lucas 20, 45, dice la Escritura: y oyéndole todo el pueblo, dijo Jesús a sus discípulos. Va a expresar algo muy público y dice: guardaos de los escribas. Y en otras porciones también le agrega: guardaos de los escribas y los fariseos. Y cuando nosotros miramos, era como la clase religiosa importante de la época. Los escribas eran personas sumamente celosos en realizar una copia de la ley, pero el Señor dice que ellos tenían era una gran apariencia, porque les gustaba andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Voy a leerle esta misma porción en la versión del lenguaje de Dios habla hoy. Dice: delante de toda la gente Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestir como gente importante y que los saluden en el mercado con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores puestos. Ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena, pero Dios los castigará más duro que a los demás. Y entonces nosotros miramos cómo toda esta clase religiosa tenía un tipo de oración que solamente era apariencia, porque en algunos comentarios bíblicos dice que los escribas muchas veces se convertían en las personas que manejaban las herencias de las viudas y que ellos las iban convenciendo de que todas esas posesiones que ellas tenían se las pasaran a ellos como para ellos servir al Señor, pero terminaban adueñándose de ellas y detrás de eso pues disfrazaban
orar y expresar una gran cantidad de cosas que los hacía ver como si realmente tuvieran una vida piadosa, pero realmente esas oraciones se habían vuelto, era una apariencia para ocultar todas las ambiciones que tenían. O sea, estaban llenos de ambiciones, les gustaban eran muchas cosas, de manera que no estaban entendiendo nada acerca de la oración. Y dice que hacían oraciones largas, o sea que esto no es un asunto de cuántas horas puede terminar una persona diciendo y diciendo cosas, sino de cuánto contacto está teniendo el corazón humano con el corazón de Dios. Porque hay algo que vas a ir encontrando, que en la medida que vas siendo llevado a un encuentro con Dios, ese encuentro con Dios va produciendo en ti más deseo de Dios en tu corazón. Y más deseo de Dios en tu corazón significa que ese deseo va sacando fuera todos los otros demás deseos que puedan estar compitiendo al interior de una persona. De manera que la oración se había convertido en una apariencia religiosa que ocultaba ¿qué? Muchas cosas que habían dentro de el corazón. Entonces pudiéramos decir que la oración se había pervertido en gran manera. Y cuando miramos esto al presente, pues encontramos que a los seres humanos nos gusta mucho es copiar modelos, ¿cierto? Copiar modelos. Hay personas que les gustaría que alguien les escribiera una oración para memorizarla y repetirla y poderla decir de esa manera. Y encontramos muchos modelos de cómo orar, pero vamos a ir mirando en la palabra hacia dónde nos va dirigiendo. Eclesiastés, capítulo número 7, versículo número 29, dice la escritura: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas ¿qué? Perversiones. Cuando nosotros queremos establecer las cosas y no sea Dios el que las establezca en nuestro corazón, aún lo que aprendamos lo vamos a pervertir. Eclesiastés 7:29. ¿Lo vamos a qué? Lo vamos a pervertir, de manera que nosotros necesitamos ser enseñados por Dios mismo. Cada uno de nosotros. Nosotros empezamos teniendo ayos, personas que nos van indicando muchas cosas, pero finalmente a donde todos tenemos que llegar es a la fuente de vida eterna, porque ciertamente la fuente de la luz es Dios, la fuente de la revelación es el Señor. Una persona te puede explicar muchas cosas de la Biblia, pero una persona no puede impartir sobre ti revelación. Eso solamente lo puede hacer Dios mismo a través de su Espíritu. Por eso hay momentos donde te puede ocurrir que Dios te abrió una porción de la Escritura y causó un impacto profundo en tu corazón. Y tú te sientas con otra persona y te la explicas, le hablas, tu corazón está derretido por lo que Dios te habló, y la otra persona lo está mirando a uno como, pues sí, chévere, bonito, ¿sí o no? ¿Cuándo esa persona va a tener un impacto? Cuando esa luz la ponga Dios mismo dentro de ¿quién? Dentro de ese corazón, y la ponga Él mismo dentro de esa vida y en lo profundo de esa persona. En Juan capítulo número 2, y en Juan y en Lucas 19, no hay necesidad de que los busque, se los voy a narrar. El Señor hace dos visitas al templo. Una, inmediatamente sucede en las bodas de Caná. Dice que entra al templo y tumba las mesas de los cambistas, y el Señor está disgustado y manifiesta su enojo, y dice que la casa la habían vuelto casa de mercado. Y escrito estaba: mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Y justo después de la entrada triunfal de Jesús, cuando todos salieron y recibieron al Señor y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, volvió Jesús a entrar al templo. Y volvió a entrar al templo y volvió a hablar las mismas cosas. Durante todo el tiempo no había pasado ningún cambio. Y el Señor le dijo: la habéis hecho cueva de ladrones, pero mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Y dice ahí: para todas las naciones. Casa de oración para todos. De manera que todo se había vuelto un simple ritual. Se había vuelto simplemente hacer muchas cosas. Cuando uno mira el libro de Malaquías, uno ve que para todos los israelitas se había vuelto simplemente un ritual.
como habían perdido su luz, su relación con el Señor, todo lo que hacían lo hacían de manera mecánica. Todo lo que hacían lo hacían simplemente para cumplir una rutina que habían visto y habían aprendido. Habían aprendido a hacer sacrificios, pero se habían quedado con la rutina y no habían entendido lo que había detrás de esa figura de los sacrificios para poder entender la condición en la que se encontraban. Por eso perdió muchas cosas sentido y simplemente se convirtieron en rutinas, como la oración se puede convertir en una rutina de frialdad, de displicencia, de tantas cosas en el corazón cuando no entendemos la razón de todo esto. Isaías 29:13 habla de algo muy especial. Isaías 29:13 dice la escritura, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿cómo está? Lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y empezamos a mirar una lectura que el Señor hace de toda la actividad humana y de cómo todo se había vuelto simplemente una expresión externa, una expresión de palabras, un cúmulo de recitales para el corazón, para esa relación. Pero cuando se miraba el corazón, cuán lejos estaba el corazón de el Señor. Se habían vuelto solo palabras. Por eso no se trata de simplemente repetir cuánto tiempo, palabras y palabras en una oración, sino se trata de una relación corazón a corazón, ¿sí? Porque es tremendo esto. Dice que mi temor, su temor de mí, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido, ¿qué? Enseñado. Y resulta que el temor de Dios no es algo que realmente pueda ser enseñado, es algo que necesita ser instalado por Dios mismo dentro del corazón. Es algo que Dios, yo le puedo explicar a alguien cantidad de cosas de cómo hacer lo correcto, pero no se trata de cómo hacer lo correcto, porque haciendo lo correcto muchos siguen alejados de ¿quién? Del Señor. Por eso muchas personas son displicentes en su búsqueda del Señor, porque simplemente dicen, es que yo estoy haciendo lo correcto, yo no hago maldades, yo no estoy haciendo errores, yo tengo un buen hogar, tengo un buen trabajo. Entonces creen que esas condiciones los hacen exentos de tener una necesidad muy profunda en su corazón de Dios y dentro de sus vidas. Y entonces por eso las oraciones se vuelven frías. ¿Y sabe cuándo ve uno oraciones apasionadas? Uno muchas veces percibe una oración apasionada en una persona, pero esa oración se volvió apasionada fue cuando se le tocó algo que para esa persona era de mucho valor. Hay personas que de pronto su oración se volvió apasionada y con lágrimas y con dolor y con ruego cuando su economía se puso mal. De manera que su interés de esa oración no es un ruego de que Dios lo llene de vida, sino de que Dios le resucite a ese muerto. Entonces, eso es lo que le está doliendo. Muchas veces las oraciones se vuelven apasionadas cuando nos tocan un ídolo de nuestro corazón. Eso que me dolió, eso que me afectó. Sí, ¿cuántas veces para una persona la oración se vuelve apasionada? Es cuando está su salud en malas condiciones. Ahí sí ora, pero ora es porque se le devuelva la salud, no porque esté entendiendo por qué razón debe de buscar a quién, debe de buscar al Señor. Y muchas veces hay pasiones por muchas cosas y encontramos entonces en cuántas está puesta el corazón. Y por eso necesitamos ser enseñados por Dios mismo en la forma de cómo buscarlo. Vayan conmigo a Lucas, por favor, capítulo número 15, y vamos a mirar algunas cositas allí. Aparece la historia del hijo pródigo, que
dicen que es una de las historias más conocidas por todos los seres humanos, una de las historias que se ha vuelto, por lo menos que ha sido más anunciada y ha sido más conocida por muchos. Vamos a mirar un poco acerca de esta relación allí. El hijo pródigo. La palabra pródigo expresa derrochador, despilfarrador, desperdiciador, porque esta historia se centra en aquel hijo que después de que recibió su herencia se fue a un lugar más lejano y malgastó ¿qué? Y malgastó toda su vida. Dice en el 15:11 de Lucas, también dijo, un hombre tenía ¿qué? 2 hijos. Y miren lo hermoso. Si aquí esta expresión tenía 2 hijos, quiere decir que para esos hijos, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre para esos hijos? El papá, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces simplemente podemos tener es una relación así, pero como de aspecto social y de aspecto familiar? De pronto, más por un esquema es el papá, que porque realmente ese papá estuviera en el corazón de esos hijos. Y es lo que vamos a ver. Porque dice ahí a continuación, y el menor de ellos, verso 12, dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Tiene 2 hijos. El menor pidió su parte. Hemos encontrado en la palabra que hay muchos momentos donde padres en vida dieron la herencia a sus hijos, pero esto siempre en la Biblia se dio como una iniciativa del padre, jamás como una iniciativa del hijo reclamando la herencia, porque que el hijo estuviera pidiendo que se le diera su herencia y no fuera iniciativa del padre, significaba que ese hijo ya estaba dando como por muerto a su padre, ¿cierto? Por eso les decía, tenían una relación más social con su papá, porque pidió la herencia. Y ahora, ¿qué tenía en mente el hijo pródigo? Como tantas veces puede tener el ser humano en mente, que es que nosotros tendríamos una mejor vida si tuviéramos condiciones ideales en nuestro caminar. Y muchos piensan, no, es que si yo tuviera una vida perfecta, mi vida sería diferente. Es que si tuviera un mejor esposo, mi vida sería diferente. Si tuviera mejores hijos, mi vida sería diferente. No, es que si mi economía fuera diferente, es que si yo hubiera podido estudiar, es que si yo me hubiera podido preparar, es que si yo pudiera tener un mejor empleo, mi vida sería diferente. Y cuando uno mira, esa era la forma como estaba contemplando el hijo que pidió la herencia, cómo poder llevar su vida. Porque a veces creemos que si yo hago lo que yo quiero, lo que me parece o lo que me gusta, entonces voy a tener una mejor vida dentro de mi caminar. Voy a ser un ser feliz en mi corazón. Este hombre salió con la herencia, con la porción que le dieron, y salió y empezó a hacer todo lo que a él le parecía que era lo bueno. ¿Y dónde terminó? En una condición, porque el hombre, una vez empieza a alejarse de la casa del padre, empieza solo un proceso donde vas así, ¿cierto? Empezó a despilfarrar su dinero, empezó a desgastarse, su vida se fue prostituyendo cada vez más, a tal punto que él termina en una condición muy degradante, porque dice que este hombre termina cuidando cerdos. Y para un judío, el cerdo es un animal inmundo, a tal punto que ellos se abstienen aún o de poner la mirada en los cerdos o de siquiera arrimarse a tocárselos. Para ellos es un animal inmundo. Ellos pensar estar entre cerdos, para ellos es algo sumamente desagradable. Ahora, ¿a dónde había llegado aquel hombre cuando se alejó de la casa del padre? A un lugar de inmundicia y mucho más abajo, porque no solamente estar entre cerdos, sino querer comerse lo que los cerdos comían.
en qué condición había llegado. ¿A qué condición? Mire que un hombre que le parecía que si podía hacer lo que le parecía o lograr lo que pensaba que era ideal, iba a tener una vida perfecta, su vida se destruyó. ¿Qué? Se destruyó totalmente. Su vida decayó totalmente. Ahora, ¿cuántas personas como creyentes hoy están sufriendo? Porque hay muchas situaciones alrededor de su vida que no son perfectas. Y los tienen sufriendo son esas situaciones y no la falta de una verdadera relación con el Señor. Vaya, mire una pareja con condiciones perfectas. Adán y Eva. ¿Cómo eran las condiciones de esta pareja en el huerto del Edén? Todo era perfecto. Todo era perfecto. Dígame, ¿con quién iba a celar Adán a Eva? ¿O Eva a Adán? ¿A quién iba a echar la culpa? No podía decir que era la internet, no podía decir que eran las malas amistades, que eran los gobiernos corruptos, bueno, que era toda la maldad que había sobre la faz de la tierra. Ellos estaban viviendo en un mundo, ¿qué? En un mundo perfecto. Y si nos damos cuenta, en medio de esa situación se generó algo, un vacío de Dios en el corazón. Y teniendo una vida perfecta, pero con un vacío de Dios en el corazón, ¿dónde terminaron? Entonces te pregunto, ¿qué es lo que necesita el ser humano? ¿Una vida con condiciones perfectas o una vida llena de Dios? No son las condiciones perfectas, es la vida de Dios la que llena el corazón, es la vida de Dios. Nosotros normalmente nos expresamos muy mal de los desiertos. Y uno dice que Israel estuvo 40 años en el desierto. Y yo le pregunto, ¿pudiese uno llamar desierto a todo lo que Dios preparó esos 40 años? Porque muchas veces nosotros no queremos atravesar por situaciones en las que Dios se puede hacer más real para nosotros. Porque solo en el desierto fue que ellos vieron maná puesto por Dios. Solo en el desierto fue donde vieron agua brotar de la roca. Solo en el desierto estuvo una nube que permanentemente los acompañaba. De día les hacía fresco el clima, de noche era una calefacción para ellos, un abrigo maravilloso del Señor. Probaron que durante todo ese recorrido su ropa no envejeció. El Señor les dijo, su pie no se ha hinchado. Uno baja la rochela y ya los zapatos le quedan estrechos. Todo el mundo quiere usar chanclas y ellos allá en el trajín del desierto nada les pasó. Un cuidado maravilloso. Ahora yo les pregunto, ¿no estaban viviendo en algo glorioso en el desierto? ¿No estaban viviendo algo maravilloso? Miren lo tremendo, porque cuando salieron del desierto, todo eso que hubo en el desierto desapareció. El maná estuvo hasta que terminaron su recorrido en el desierto. El agua que brotaba de la roca hasta que salieron. La nube los acompañó hasta que salieron del desierto. Yo le pregunto, ¿no tenía razón Moisés cuando dijo, si tu presencia no de ir con nosotros no nos mueva de este lugar? Es mejor este lugar, no importa cuán árido sea, pero viéndote a ti, que un lugar espléndido donde perdemos de vista. Porque en condiciones perfectas, si perdemos de vista al Señor, se va a convertir en el territorio más árido que una persona pueda experimentar dentro de su vida. Pero a veces no nos percatamos de eso, no nos percatamos de esa realidad, y estamos buscando condiciones perfectas y no buscando al Señor, que es el que hace perfectas nuestras vidas con su presencia. Es lo que lo hace totalmente diferente. ¿En qué salió a buscar el hijo pródigo? Ahora, el problema no era solamente del que se fue de la casa, porque yo puedo estar buscando algo. De pronto el hijo pródigo hace un reconocimiento, pero mire lo tremendo, un reconocimiento en el que todavía le falta mucho camino por aprender, porque él allá en medio de los cerdos levanta la mirada al cielo y dice, he pecado contra el cielo y también he pecado contra mi padre, volveré a la casa de mi padre. Pero él está pensando en una cosa, aquí las condiciones están muy difíciles y él está pensando no en la maravilla que es el padre en su casa, sino él está pensando en las cosas que hay en la casa de su padre, porque él dice, allá hay trabajo,
allá hay comida y allá hay donde dormir cómodo, ¿cierto? Porque él ni siquiera está pensando regresar en la condición de hijo, sino que él está pensando regresar como un jornalero. Y dice, el jornalero tiene unas condiciones. O sea, ¿para qué volvió a la casa de su padre? Pero ¿sabe qué es lo que me llama mucho la atención de ese reencuentro? Viene este hijo pródigo lleno de necesidades. ¿Y sabe quién salió a recibirle? Lo único que suple su necesidad, ¿cierto? Él vino lleno de necesidades y salió el padre a decirle, yo soy lo que tú necesitas. Pero él viene pensando es comida, trabajo, y a veces en eso se va centrando la vida de los creyentes, ¿cierto? El Señor dijo, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué comeremos? ¿Por qué vestiremos? Si vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis que necesidad. Así que la necesidad del hijo pródigo le salió al encuentro. Le salió al encuentro. Pero como les decía ahora, el problema no era solo del hijo pródigo. Porque a veces podemos pensar que es que eso es lo que le falta a los que no han venido a congregarse a algún lugar. Pero dentro de la casa hubo uno que se le dio la herencia, recibió la herencia, se quedó en la casa, pero todavía no entendían nada. No entendían nada de cuál era el valor del lugar donde él estaba. Que el valor no era la casa, porque la casa del padre, sin el padre, no tiene razón de ser. Por eso te pregunto, ¿qué anhelo de una persona querer ir al cielo, ¿cierto? Si esa persona no quiere estar con Dios, si es que el cielo no tiene razón de ser sin Él, ¿cierto? No tiene razón de ser sin Él. Mire lo sencillo. De seguro que a cualquiera de nosotros que nos invitaran a unas vacaciones extremas, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la luna hermosa? Pero hermosa, se ve hermosa y se ve grande y iluminada. Pero ¿sabe a dónde serían las vacaciones más tristes? A la luna. ¿Por qué? Porque en la luna ¿qué hay? Nada, tierra, arena, rotos por todos lados. No tiene ningún atractivo. Entonces la pregunta es, venga, ¿y por qué la luna entonces se ve tan hermosa y tan atractiva? Y muchos de nosotros la hemos mirado y uno dice tan hermosa que se ve, ¿sí o no? Es que la luna, sin el sol que la hace brillar, no tiene ninguna gracia. Un planeta oscuro, feo, sin gracia, lleno de muerte, no tiene nada. Así es la vida de un ser humano, sin la luz de Dios, sin la vida de Dios, una vida insípida, sin gracia, nada, o sea, nada los sacia. Por eso una persona dice, yo no tenía trabajo y esa era mi amargura, y tiene el trabajo y está más amargado que cuando no lo tenía. ¿Por qué? Porque es que lo que necesita no es un trabajo, lo que necesita es encontrarse con el Señor. Hay personas que enfermos molestaban y se aliviaron y son peores. Entonces lo que necesitaba no era salud, lo que le hace falta es ¿qué? ¿Qué le faltaba al hermano? El hermano está viendo cómo están celebrando el regreso del hijo, algo hermoso, pero él no quiere entrar a celebrar, porque de la misma manera, estando dentro, no ha considerado el valor que el padre tiene para quién. Por eso la pregunta es, ¿qué tipo de relación tenían con el padre? Simplemente una relación social, una relación familiar, como se puede tener en muchos hogares. Es que él es el papá y ya. Pero no hay una relación íntima y profunda, que es la que Dios quiere tener con nosotros y con nuestro corazón y con nuestras vidas y con nuestro caminar. Ahora, la actitud del que se fue de la casa era despreciar al papá, y la que estaba dentro de la casa era despreciar ¿a quién? Despreciar a su padre, lo que realmente ¿qué? Necesitaban dentro de su vida. Entonces, vuelva ahí conmigo a Lucas capítulo número 11, versículo número 2. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Enséñanos a qué. Enséñanos a orar.
enséñanos a orar. O sea, ¿qué vieron de diferente? ¿Cierto? De seguro que no vieron a Jesús bostezando, ¿cierto? Yo he visto personas, hay personas con las que uno preferiría no pasar un tiempo de oración. Hay personas que oran y están más pendientes de qué mensaje les llega en el WhatsApp que de qué le va a hablar el Señor a su corazón. Y perdemos de vista con quién nos estamos relacionando. Pendientes de todas clases de cosas, menos pendientes del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces estamos como aquellos dos hijos, pendientes de muchas cosas, pero no pendientes de poder mirar al Padre. De poder mirar al Padre, que es el deseo glorioso del Señor. En el 11:2, el Señor Jesús les empieza a indicar cómo iban a orar. Pero no olvide, aquí no está hablando de una estructura, de unos pasos. Las estructuras inmediatamente van a quebrar todo en medio de nosotros. Mire, que no es sentarnos a decir lo correcto, es qué está pasando dentro del corazón, en eso que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Cuando uno le dice a alguien te amo, ¿cómo se siente esa persona? ¿Cierto? Yo le pregunto, ¿será que alguien se canse de que otro le diga todo el día te amo? ¿Sabe cuándo se va a cansar? Cuando eso sean solo palabras rutinarias. Palabras rutinarias, ¿cierto? Por eso yo considero y creo en mi corazón que realmente no son las rutinas las que matan tanto una relación, sino es cuando en el corazón se pierde la fascinación por la otra persona. El Señor me permitió ser novio de mi esposa 7 años. Y 7 años, no porque estuviéramos alargando el proceso para casarnos, es que realmente nosotros éramos novios desde que ella tenía 13 años y yo tenía 15. Entonces, casarnos apenas fuéramos novios, eso era una locura. Ya el Señor permitió que fuera después de que ella salió de la universidad y que estuviéramos trabajando. Dios propició ¿qué? Su momento, ¿sí? Y usted va y mira la relación de dos personas, de dos jóvenes, ¿sí? Que no teníamos dinero, ¿sí? No, todos los días ella empezó a estudiar en la Universidad Autónoma y yo vivía en Chipre, ¿sí? Yo no tenía trabajo ni tampoco tenía dinero, pero a las 5:30 de la mañana venía hasta el pie del Parque Caldas donde ella vivía y venía a pie. La recogía para llevarla a las 6:30 a la universidad, cuando eso existía. Por ahí por donde queda el Éxito había una cosa como de mercado de galería, que era como el Mercado Libre, por ahí bajábamos caminando. A las 7 solo la acompañaba a dejarla a las 7 y la dejaba ahí y ella entraba a clase. Y yo volvía y me devolvía a pie hasta Chipre, pero con una felicidad impresionante. No gastamos ni un peso, ¿cierto? Nada. ¿Y cuántas veces el mayor problema era cuando dura uno horas y horas hablando y los papás están esperando que a qué hora se va a ir el novio? Y muchas veces parados en la misma puerta aguantando el mismo frío, pero todas las noches el deseo era volver a llegar a ese encuentro. No se gastaba, no se comía un helado, no era que la estuviera llevando a todas partes, pero sabe que había una fascinación. O sea, realmente la gracia era disfrutar de la presencia de esa persona. Entonces se da cuenta a dónde nos quiere llevar. ¿Por qué la oración se vuelve un asunto de bostezo, de pereza, de mirar el reloj, de estar afanados, de estar mirando quién me saca de esto que se me volvió tan harto y tan frío? O sea, ¿a qué horas timbran la puerta? Si quieres algo a abrir a ver si salgo de esta rutina que es la oración. Porque se pierde la fascinación. ¿Dónde? Dentro del corazón. Porque cuando hay fascinación y Dios va despertando eso, pueden pasar horas y horas, horas y horas, ahí disfrutando del Señor de una manera muy hermosa. Dice el 11:2, y les dijo, cuando oréis, decid que Padre nuestro, que estás ¿dónde? Que estás en los cielos. Entonces, ¿dónde se inicia
esa relación tan maravillosa que estaban viendo los discípulos en Jesús, en una relación padre e hijo, ¿cierto? En una relación padre e hijo. Nosotros muchos hemos tenido la oportunidad de ya ser papás, ¿sí o no? Yo le voy a preguntar una cosa: ¿dónde llevan los papás a sus hijos? En el corazón. ¿Dónde llevan los papás a los hijos? En tu corazón. ¿Sí o no? Dios como Padre, ¿cuál es el lugar que nos ha dado? Es un lugar en su corazón, un lugar hermoso dentro de su corazón, por un milagro hecho por Él mismo en nosotros, porque dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y que no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino por la voluntad de ¿quién? O sea, un milagro maravilloso de Dios es el que nos hace que sus hijos, pero sus hijos para que podamos disfrutar de esa relación, que Jesús vino a modelarla para que nosotros aprendiéramos. De manera que cuando ellos vieron a Jesús orar, no vieron a un Jesús ahí que estaba esperando que pasara el tiempo. O sea, lo vieron en un deleite tan profundo que ellos lo que querían era: Señor, enséñanos a relacionarnos en ese deleite en el que vemos que tú te relacionas con el Padre. Pero la relación padre e hijo no depende de lo que tú recibes ni de lo que tú puedes obtener, porque eso hace que la relación se vuelva muy superficial. Por eso Dios cuida de nosotros. El padre salió a recibir al hijo pródigo para decirle: yo soy tu necesidad. Pero el padre tuvo cuidado de todo lo demás. Le tenía preparado un vestido, le tenía preparado un anillo, le tenía preparado un becerro gordo. O sea, el padre va a tener cuidado de todo lo demás, pero no quiere que estemos centrados en todo lo demás, porque por estar centrados en ellos tantas veces terminamos con tanto desprecio en nuestro corazón hacia el Señor. Acompáñenme un momentico ahí a Mateo, por favor, capítulo número 4. Mateo capítulo número 4, que es donde aparece la tentación de Jesús. Y vamos a mirar que en esta tentación hay algo que es lo que se quiere poner en duda, porque dice que vino el tentador, 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres ¿qué? Hijo de Dios. Sí, no. Si eres hijo de Dios. Sí, no. ¿Qué es lo que demuestra que yo soy hijo de Dios? ¿Qué es lo que evidencia que yo soy hijo de Dios? Es el lugar que el Padre ocupa en el corazón. Eso es lo que verdaderamente va a evidenciar, porque muchos de los creyentes a veces son aporreados con los comentarios, o de otros creyentes que no tienen ni idea de dónde están parados, o de personas que no están buscando al Señor. Hay situaciones que Dios nos permite, aflicciones. ¿Sabe que uno no conoce su propio corazón? No lo conoce. Y como no lo conoce y Él sí lo conoce, Él sabe que es bueno para mí. Y como Él sabe que es bueno para mí, hay cosas que uno como padre, pudiendo tener la capacidad, no se le daría a sus hijos simplemente por no dañarles en el camino. Si usted tiene un bebé, ¿sí o no? Le compraría a Leonardo una moto gigante a su hija y la montaría para que se fuera en ella. Así tuviera la capacidad, no se la compraría, porque sabría que ella no está capacitada para manejar eso, que eso en lugar de hacerle un beneficio le haría un ¿qué? Un daño. Entonces hay cosas que no damos a nuestros hijos por causa del amor, porque los amamos. De la misma manera Dios lo hace ¿con quién? Dios lo hace con nosotros, ¿cierto? Uno dice, no, es que yo sé, yo tengo un corazón generoso, es que si yo tuviera dinero, si tuvieras dinero no sabes cómo serías.
Solamente eso se desnudaría cuando lo tuvieras, ¿cierto? Porque no sabemos cuánto pudiésemos llegar a cambiar si tuviéramos alguna cosa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más que llegar a tener, aprender que el cuidado de Dios está sobre ¿quién? Sobre nuestras vidas. ¿Qué tenía Jesús? Hambre, ¿cierto? Entonces, si eres hijo de Dios, ¿dónde está tu provisión? Dile esas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan, ¿cierto? Pero mire lo hermoso que puede decir Jesús, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Del Señor. Mire lo hermoso, cuando Dios se va sentando en el corazón. Si yo como de Dios, no tendré hambre, jamás. Y si bebo de Él, jamás tampoco tendré que sed, ¿cierto? O sea, ¿cuándo voy a tener hambre? ¿Y cuándo voy a tener falta de provisión? ¿Cierto? Cuando yo cambio y entiendo que lo que necesito es pan. El pan me beneficia al cuerpo, pero el pan de vida es el que me beneficia la vida espiritual. Y ese pan es ¿quién? Jesucristo, ¿cierto? Y ese pan no se puede comer cuando yo estoy comiendo de otro tipo de cosas. Cuando yo estoy saciado con algo, o cuando busco saciar mi corazón con algo. Por eso no olvide esto. Dios es nuestro Padre. ¿Va a cuidar Dios de nosotros? Sí, Él dijo, Jehová te pastoreará siempre, ¿cierto? Entonces, no nos amarguemos por tantas cosas, más bien clamemos a Dios que nos permita vivir una relación verdadera de hijos con Él como Padre. Si Dios te da una casa, amén. Pero si no te la da, no te amargues. Dios te puede dar la provisión que para que pagues arriendo hasta el día que Él decida llevarte, punto. Entonces ya no estamos centrados en si tengo o en si no tengo, sino en quién es Él para qué, para mí. ¿Qué era el lugar que no ocupaba el Padre en el Hijo pródigo? No ocupaba en su corazón el lugar ¿de qué? De Padre. Cuando el Hijo entendió eso, ¿cierto? Ya no tenía nada. Y aunque tuviera, ya no se iba a ir, porque sabía que ahora lo que necesitaba no era ni siquiera estar en la casa del Padre, porque lo que tú necesitas no es estar en un lugar donde se reúna gente a cantar canciones, ni donde se exponga la palabra de Dios. Tú necesitas es estar donde se manifiesta el Señor en tu corazón, en tu vida. Eso es lo que necesitamos. Y eso no se limita solamente a un lugar de reunión, no se limita solamente a un lugar de reunión. La otra tentación la primera es, si eres hijo de Dios, ¿dónde está tu provisión? No, Dios no ha faltado. Es más, el Señor me está enseñando, me está edificando, me está formando para aprender a vivir contento con lo que tengo que ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué podemos aprender a vivir contentos? ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y ¿qué? Y nada me faltará. ¿Sí? Pero ese nada me faltará jamás ha significado tener de todo. Eso no significa eso. Significa que si el Señor es el que me cuida, Él es suficiente para sostener mi corazón, aunque yo no tenga nada. ¿Saben qué es una de las cosas que aprendí hace unos días acerca de la relación pastor con la oveja? Aprendí algunos detalles que me llamaron mucho la atención. Y es que siempre había leído que las ovejas son ciegas, o sea, son cortas de vista, ¿sí? Pero hicieron un estudio a ovejitas, animales físicos, ¿sí? Acerca de la visión de las ovejas. Es un estudio que hicieron en una universidad y ni siquiera era un estudio religioso. Simplemente estaban haciendo estudio del comportamiento de algunos rebaños. Y me llamó mucho la atención cómo dentro de las conclusiones que sacaron, dan cosas que sin ellos estar estudiando la palabra, dan mucha luz de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Entonces se creía que las ovejas eran cortas de vista, pero ellos hicieron unas pruebas y dice que ellas ven muy poquito,
pero no es porque tengan poca capacidad de ver, sino que ellas necesitan ser expuestas a mucha luz. Y cuando la oveja es expuesta a mucha luz, dice que su visión se agudiza de una manera impresionante. O sea, ellas no están diseñadas, es para vivir bajo la oscuridad. Y cuando uno mira eso, se asombra, porque realmente, ¿dónde se agudiza nuestra vista? Cuando la luz de Dios empieza a alumbrarnos. Empezamos a ver a Dios por todos lados. Por eso dice la Escritura, en su luz veremos la luz. Y wow, me sorprendió eso, que el Señor se lo permitió a científicos que no estaban estudiando la Biblia para dejarnos ver una cosa tan clara así dentro de la palabra. Y otra cosa que ellos encontraron es que, y esto sí que me gustó mucho, porque ellos encontraron que la mayor necesidad de la oveja no es comer, que la mayor necesidad de la oveja no era descanso, no era ninguna de esas dos cosas, que la mayor necesidad de la oveja no era ser metida en un redil, en un corral, en un lugar que la hiciera sentir segura, sino que ellos descubrieron que la mayor necesidad de la oveja era escuchar y conocer detalladamente la voz del pastor, porque dice que cuando las ovejas, una oveja era separada del rebaño, la oveja separada del rebaño tiende como a enloquecerse, y dice que ella expresa su locura en que ella empieza a hacerse daño a sí misma. Y uno mira eso y dice, wow, cuando una persona empieza a alejarse del rebaño de Dios, lo único que busca es todo lo que la destruye. Pero dice que cuando ella siente el rugido de uno de los animales que la puede devorar, dice que ella puede entrar como en un pánico dentro de la oveja, y dice que ella empieza a temblar, y tiembla de manera incontrolable, pero así esté rodeada de otras ovejas, las otras ovejas no le quitan el temblor que le da, ella está así, y dice que a eso ella necesita una respuesta urgente, porque hay ovejas que en esa condición pueden tener un paro cardíaco y morirse. Y dice que cuando la oveja está en ese estado, solo hay una cosa que la regresa a su estado de tranquilidad, y es que viene el pastor y ella está ahí temblando, y él empieza a pasar la mano por el lomo y le habla a la oveja, y dice que la oveja inmediatamente empieza a volver a su tranquilidad. O sea, que la tranquilizó no era comer, no era estar en el rebaño, sino entrar en contacto con el pastor. Cuando ya bailes con eso, el Salmo 23, allá dice que los llevará a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo lo pastoreará, pero después de eso dice, confortará mi alma. ¿Cómo conforta el pastor a la oveja natural? Entra en contacto con ella y empieza a hablarle. ¿Dónde está escuchando esa ovejita la voz del pastor? Adentro en su corazón. Qué hermoso. O sea, uno se sorprende, wow, cómo Dios diseñó toda esta relación tan extraordinaria para que nosotros lo tengamos. De manera que, ¿qué estaban viendo los discípulos en la relación de Jesús con el Padre? Que se dieron cuenta que esto era mucho más que repetir una cantidad de palabras, que de autoinfringirse cosas, diciendo, no, es que todos los días me levanto a las 3 a orar. Bien, si Dios lo quietó a eso, está bien, pero que esa inquietud sea para un deleite con el Señor, para un deleite maravilloso con Él. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo número 6, mire, si eres hijo de Dios, ¿dónde está tu provisión? Pero en el verso 6 es, si eres hijo de Dios, ¿dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu seguridad? Lo subió al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, ¿qué? Acerca de ti. ¿Sí o no? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Qué es lo que te da seguridad? ¿Qué es lo que te demuestra que eres hijo de Dios? El Salmo 27 dijo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? ¿Cierto? Nos da susto muchas cosas. Hace poco hablaba con una personita
que se estaba quejando mucho y decía: pastor, llevo un año sin trabajar. ¿Puede creerlo? Pero un año sin trabajar. He pasado hojas de vida, he hecho de todo, no sé qué pasa, pastor. ¿Será que necesito una liberación?, decía ella. Entonces yo le dije: le voy a preguntar solo unas pequeñas cosas sencillas. ¿Durante este año le ha tocado salir desnuda a la calle? ¿Le ha tocado salir a pie limpio? ¿Le ha tocado dormir debajo de un puente? ¿En un parque? A todo me respondía que no. ¿Se ha acostado sin dormir? ¿Se ha acostado sin comer? ¿Cuántas veces ha estado hospitalizada en este año? Decía: ninguna, pastor. Le digo: ¿no ves el cuidado de Dios? ¿No ves cómo, sin que tú hayas podido hacer nada en todo este año, Dios no ha dejado de cuidarte? Es que Dios es nuestra seguridad, es Dios nuestro cuidado. Pero nos falta empezar a mirar más al Señor y conocerlo, porque entramos al lugar secreto, pero a mirarnos es a nosotros mismos. Señor, no tengo salud, Señor, no tengo ropa, no tengo eso, no tengo lo otro. Pero no entramos al lugar secreto a contemplarlo a Él. Pero no importa cuán difícil sea la situación de una persona, esa situación se vuelve algo muy simple cuando estamos viendo al Señor. Pregúntale a Esteban. Esteban está siendo apedreado. Y está siendo apedreado y golpeado de una forma que le está causando la muerte. Dígame, si a uno un pequeño golpe le duele, cuán doloroso es recibir pedradas en la cabeza, en la espalda, en la cara, ¿cierto? Pero en ese suceso le ocurrió algo: se abrió el cielo. ¿Qué está viendo? ¿Cuántos se está quejando ahí Esteban? Él está maravillado, está viendo es la gloria de Dios. Esos golpes le están ocasionando la muerte, y lo único que expresa frente a eso es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Algo glorioso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Clamar a Dios que nos permitan ver más de su corazón, más de su amor. Pase ya la vueltica. En Mateo capítulo número 4, versículo número 8. Si eres hijo de Dios, necesitas provisión. Si eres hijo de Dios, ¿dónde está tu seguridad? Y ahora, si eres hijo de Dios, ¿dónde está tu realización? ¿Cierto? Pero es que ninguna de esas cosas prueba que soy hijo de Dios. Lo que prueba que soy hijo de Dios es que el Padre esté en mi corazón. Porque dice ahí: le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria ¿de quién? De ellos. Y le dijo: todo esto que te daré si postrado me adorares. O sea, todo esto lo puedes alcanzar. Puede un hombre alcanzar de todo, y eso no le va a traer plenitud y satisfacción a su corazón. No le va a traer llenura y plenitud a su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde qué? Si se pierde su alma. Si eres hijo de Dios, ¿dónde está la gloria? No, es que la gloria de los hijos de Dios es Él. Él es nuestra gloria, ¿cierto? Con mucha luz pudo expresar eso el salmista. Salmo 16, verso número 5. Salmos 16, 5. Salmo 16, 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Se da cuenta lo diferente? La gloria nuestra es Él, la herencia nuestra es Él, la posesión nuestra es ¿quién?
La posesión nuestra es Él. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás. Marcos, capítulo número 14, expresa algo muy bonito allí. Pues Jesús dejó claro que no era gloria de este mundo, que no era buscar provisión, que no era buscar protección. Porque el Señor dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Pero en Marcos, capítulo número 14, en el versículo número 32 en adelante dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y ¿qué? Y oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba provocando esta tristeza y esta angustia en el corazón del Señor Jesús? Porque esa tristeza no era provocada por el sufrimiento que fuera a enfrentar para ir a la cruz del Calvario, sino había algo que el Señor Jesús jamás había vivido, y era lo que no quería enfrentar ni por un solo segundo: tener que experimentar un momento de separación del Padre. Eso era lo que él no quería que experimentar, y esa era su angustia. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, ¿y qué hizo? Oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía en el verso 36: Abba, ¿qué? Abba Padre. Abba Padre. Y me gusta mucho porque busqué un poco acerca del significado de esta palabra, que es en arameo, ¿sí? Y me gusta mucho lo que significa la expresión Abba Padre, porque significa: tú eres la fuente constante de vida. Tú eres la fuente constante de vida. ¿Qué era lo que no quería experimentar Jesús? Que se hiciera una ruptura entre Él y la fuente constante de qué. Y la fuente constante, ya se da cuenta que es que a nosotros no nos dan vida. Mira, hay papás que tienen, hay personas que tienen familias ideales, esposos, digamos, correctos, hijos que están caminando ordenadamente, están desempeñándose en sus carreras, en lo que les gustaba estudiar, están ejerciendo un trabajo en lo que les gustaba, y de pronto dicen: no tengo ganas de vivir, nada me provoca vivir, todo está bien, pero nada de esto me provoca nada. ¿Qué es lo que tienen en su corazón? Vacío. ¿Y ese vacío es de qué? De la fuente constante de qué? De vida. Entonces, ¿qué era lo que estaban viendo los discípulos en Jesús? Estaban viendo era cómo él tenía una relación gloriosa con el Padre, que ese orar para Jesús no era una lista infinita de cosas, era un momento de un encuentro que, como dice una canción, hay momentos que no debieran terminar, hay momentos que debieran ser eternidad. Esos momentos eran los que ellos estaban viendo. O sea, ¿qué vemos en Jesús que disfruta tanto esa relación y que disfruta tanto ese momento que no quiere que se termine? Porque lo que estaba disfrutando era de quién, del Padre. Le estaba contemplando, le estaba mirando en la hermosura, aquello que clamaba David cuando decía: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré,
que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, pero Él dijo, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de la santidad, para contemplarlo a Él, para verlo, para conocerlo. Vaya conmigo a Romanos 8:14. ¿Cuánto acceso tiene Jesús al Padre? Todo. Sí, pero mire lo hermoso. 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? ¿Se da cuenta lo hermoso? ¿Para qué Dios nos ha dado de su espíritu? Si no es para que tengamos con el Padre una relación como la tiene Jesús con el Padre. Y ya no es una relación de qué puedo tener, de qué puedo alcanzar, de qué puedo lograr, sino ya es una relación como la expresa el corazón de Cantar de los Cantares, donde Dios es el dueño de mi vida y mi corazón se está adueñando de Dios cada día. Yo le pregunto, ¿una relación así cuándo se va a apagar? ¿Cuándo va a dejar? ¿Qué la podrá enfriar? Si la Escritura dice que las muchas aguas no podrán apagar ese amor, no podrán apagarlo dentro del corazón y dentro de la vida. ¿Para qué nos ha dado Dios de su Espíritu? Para que por su Espíritu podamos clamarle a Él, que es la fuente permanente de ¿qué? Permanente de vida. ¿Qué tuvo Jesús sobre la tierra? ¿Cuántas casas, cuántos carros, cuántos títulos, cuántos reconocimientos? Era el dueño de todo, no tuvo nada, no le faltó nada. La plenitud absoluta. Su plenitud era ¿qué? El Padre. Gálatas, capítulo número 4, verso 6. Mire lo hermoso, ¿para qué Dios nos ha dado de su Espíritu? Gálatas 4, verso número 6. Gálatas 4, 6 dice: y por cuanto sois hijos, mire lo hermoso, ¿qué fue lo que dijo el tentador? Si eres hijo de Dios, ¿dónde está la provisión? Si eres hijo de Dios, ¿dónde está la seguridad? Y si eres hijo de Dios, ¿cuánta gloria has alcanzado? Pero mire lo diferente como lo expresa el corazón de Dios. Gálatas 4, versículo número 6. Y por cuanto ¿qué? Sois hijo de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero heredero ¿de qué? De ese acceso al Padre, de ese acceso indescriptible al Padre. Miren lo hermosa esta figura. Vamos a terminar. Cantares, un tipo allí conmigo. Cantares. El Señor siempre ha expresado en la palabra a la figura de la mujer como la figura de la iglesia, de ese pueblo hermoso diseñado por Dios para estar con Él. Mire lo que dice Cantares 8:5. Mire que alguien está observando, y lo que está observando le lleva a expresar esta pregunta que aparece aquí en Cantares 8:5. Mire lo hermoso. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre quién? ¿Se da cuenta lo hermoso? ¿Dónde va recostada? ¿Qué va escuchando? Si va recostada en el pecho, y si va recostada en el pecho, ¿qué va escuchando? El latir de su corazón.
¿cierto? ¿Quién es esta? ¿Cierto? Y esa es la iglesia que el Señor está buscando. Esa iglesia que se pueda decir quién es esta, que tiene un deleite tan profundo en el Señor. ¿Quién es esta? Que tiene una fascinación tan inexplicable en su corazón con el Creador, para que Él se ha vuelto su todo, por el que respira, por el que palpita, por el que se para, se acuesta, por el que entra, por el que sale. Él se ha vuelto su todo. Y Proverbios 3, capítulo número 3. Silencito, ¿me acompaña? Proverbios capítulo número 3, verso número 13. Miren lo hermoso. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y vamos a ver de cuál sabiduría. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Verso 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar con ella. ¿Cuál sabiduría? Esta que está enseñando el Señor Jesús. ¿Cómo un pueblo que ha sido puesto en la condición de hijo puede tener un acceso tan extraordinario al corazón de su Padre? Al corazón de su Padre. Cuando el hijo pródigo no volvería a irse de la casa de su padre, cuando entendiera que lo que lo hacía estar allí no era ni la comida, ni el vestido, ni el trabajo, sino la presencia del Padre. Y cuando eso es lo que nos engancha el corazón, entonces cambiamos todas nuestras rutinas y vamos a disfrutar de una relación de deleite, un solaz con el Señor. Vamos a orar en este momento. Padre, estamos muy agradecidos contigo, mi Señor, porque eres tú el único que puede producir, Señor, esta realidad que tanto necesita mi corazón, Señor. Mi corazón tiene la capacidad es de torcer y de pervertir todo, Señor, por ver algo tan hermoso como tú dispusiste la oración para un encuentro que hace posible que un ser como yo pueda entrar en contacto con un ser como tú, Señor. Precioso Salvador, enséñanos a orar, enséñanos a encontrar tu corazón, enséñanos a oírte, enséñanos a ser esa iglesia que va recostada sobre su amado, esa iglesia que va escuchando su corazón, esa iglesia que va escuchando tu voz. Como la relación de aquel pastor con su oveja, tú el gran pastor de las ovejas, es el único que puede, Señor precioso, confortar nuestra alma con tu presencia, porque ya no es mi perfección, sino la manifestación gloriosa de tu presencia sobre mi vida. Ya no es cuánto puedo hacer yo, sino cuánto puedes hacer tú en mí, Señor. Cuánto puedes hacer tú en mi corazón, cuánto tú puedes alumbrar mi entendimiento para que yo pueda conocer que tú eres la fuente que sacia todo mi ser, la fuente que llena toda mi alma, Señor, que no necesito nada más, Señor, porque mientras haya este vacío, Señor, estaré corriendo tras cualquier cosa que aparente brillar, Señor, y estaré siendo atraído por toda clase de luces artificiales, Señor,
que lo único que producen es muerte, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, Señor. Padre, cuánto necesitamos que como aquel Job, Señor, seas tú el que derribes todos los argumentos, Señor, que hay en mi corazón, aún todas aquellas cosas que en mí se han vuelto son mandamientos y doctrinas de hombres, Señor, que lo único que hacen es llevarme a seguir un modelo y tal vez, Señor, allí hundiéndome más en una vida de apariencia y muriendo por dentro, Señor. Pero permítenos ser un pueblo, Señor, que reciba tu luz, para recibir de la sabiduría que viene de lo alto y de la inteligencia que tú nos puedes dar para entender, Señor amado, que nos has dado un lugar de hijos, para que ahora el tesoro de nuestro corazón seas tú, nuestro Padre, Señor. Seas tú, Señor, el tesoro que llene nuestra vida y que sacie nuestro corazón, Señor, para poderte decir, Señor, si tú eres quien me llena, si tú eres quien me sostiene, si tú eres quien me sustenta, si tú eres quien me sacia, Señor, ¿qué más necesito? Nada me falta, porque es que de ti es que procede la plenitud, Señor. Permítenos entendimiento, Señor, para que no busquemos una vida ideal, sino una relación ideal contigo. Esa relación, Señor, donde un corazón gime y clama por más de ti, donde un corazón está sediento, Señor, y puede venir a las aguas, Señor, a las aguas que vienen de ti, a las que vienen de tu corazón, para saciar esta gran necesidad que tiene mi alma de tu vida y de tu presencia, Dios de los cielos, para poder estar a tus pies, Señor, escuchándote hablar, porque solamente es allí donde tú puedes hacer arder mi corazón, Señor. Como dice tu palabra, tú eres el que haces a tus ministros como llamas de fuego, Señor. Tú eres el que puedes hacer que nuestro corazón esté encendido con tu amor, que nuestro corazón esté encendido, Dios de los cielos, es con un deseo de buscarte a ti, Señor amado, de no estar más centrado en la añadidura, sino estar centrado, Dios, en lo que falta en mi vida, Señor, no es una economía perfecta, una familia perfecta, un trabajo perfecto, una salud perfecta, que lo que hay en mí, Señor, es una gran necesidad, Señor, de ser inundado con la vida tuya, con la fuente permanente de vida, Señor. Tú nos has dado un lugar como hijos, para que por tu Espíritu podamos clamar, Abba, Padre, hermoso, precioso, y nuestro corazón se pueda deleitar, Señor, en ti, y pueda decirte a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, Jesús, es donde mi corazón es encendido. Permítenos a este pueblo poner a tus brazos y aprender a buscarte, Señor. No bajo los esquemas que aún nosotros nos podemos autoimponer, Señor, sino guíanos por tu Espíritu y trae a nuestro corazón las palabras que enseña el Espíritu, Señor amado, y grábanos para ti, Señor. Que nuestro corazón tenga tu sello, tus marcas, tus huellas indelebles, imborrables, Señor. Nos hagan desearte cada día más y entender, en la medida que tu amor, Señor, lo envuelve, ese amor lo único que hace es provocar mi amor, amarte a ti, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón y de mi alma, Señor. A tus pies arde mi corazón, Enciéndelo, Señor. a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. A tus pies arde mi corazón,
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Por favor, Señor, precioso alfarero, tú que eres nuestro hacedor y nuestro formador, te rogamos de todo nuestro corazón, enséñanos a caminar unidos a ti. Enséñanos a beber del agua de vida, para que no cabemos más para nosotros cisternas rotas que no retienen agua, Señor. Por favor, Señor, permítenos entender para qué hemos sido traídos de regreso a tu casa, sino para entender que el valor de ese regreso es poder estar fundidos, un abrazo estrecho, corazón a corazón con el Padre. Entender, Señor amado, que tú eres mi necesidad y que yo no conocía, Señor, que era así, que tú me estabas amando, Señor, que tú me estabas amando al darme de tu corazón, al darme de ti mismo, Señor. Allí era donde me estabas amando, Señor amado. No hay cuántas cosas pudiese recibir. Te agradecemos, Señor, porque igual tú nos has colmado de bienes y favores. Pero, Señor amado, ningún bien ni ningún favor es comparable, Señor, con este poder, Señor, experimentar una unión íntima y profunda con tu corazón, Señor. Perméanos a este pueblo, danos luz, Señor. Quita las vendas que tengan cegados nuestros ojos, Señor, que hacen que nos volquemos a una vida religiosa y de prácticas vacías y superficiales, que lo único que hacen, Señor, es ahondar esa herida de muerte en nuestro corazón, Señor. Por favor, quita los velos, quita todo aquello que no nos deja ver con claridad, Señor. Y ayúdanos a entender, como dice tu palabra, a los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo los hice y los formé, que tú, Señor, nos has creado para la gloria tuya, para contemplarte a ti, para mirarte, Señor, para que, oh Jesús, en un deleite eterno con el Padre, ahora como hijos, Señor, entendamos que hemos sido llamados para ese mismo deleite, Señor. Gracias por amarnos y bendecirnos, y gracias porque esta mañana aún podemos reflexionar, Señor, sobre esa obra gloriosa de la cruz, que al participar de tu mesa en esta mañana nos permita reflexionar